Carla Narraciones presenta Cuentos cortos de Virginia Woolf. La señora en el espejo, un reflejo. La gente no debiera dejar espejos colgados en sus habitaciones, tal como no debe dejar talonarios de cheques o cartas abiertas confesando un horrendo crimen. En aquella tarde de verano, una no podía dejar de mirar el alargado espejo que colgaba allí fuera, en el vestíbulo. Las circunstancias así lo habían dispuesto. Desde las profundidades del diván, en la sala de estar, se podía ver en el reflejo del espejo italiano no solo la mesa con cubierta de mármol situada enfrente, sino también una parte del jardín, más allá. Se podía ver un sendero con alta hierba que se alejaba por entre parterres de altas flores, hasta que en un recodo el marco dorado lo cortaba. La casa estaba vacía y una se sentía ya que era la única persona que se encontraba en la sala de estar, igual que uno de esos naturalistas que, cubiertos con hierbas y hojas, yacen observando a los más tímidos animales, tejones, nutrias, martín pescadores, los cuales se mueven libremente cual si no fueran observados. Aquel atardecer, la habitación estaba atestada de esos tímidos seres de luz y sombras, con cortinas agitadas por el viento, pétalos cayendo, cosas que nunca ocurren, o eso parece, cuando alguien está mirando. La silenciosa y vieja estancia campestre con sus alfombras, su hogar de piedra, con sus hundidas estanterías para libros y sus cómodas laqueadas en rojo y oro, estaba llena de esos seres nocturnos. Se acercaban contoneándose y cruzaban así el suelo, pisando delicadamente con los pies elevándose muy alto, y las colas extendidas en abanico y picoteando significativamente cual si hubieran sido cigüeñas o bandadas de pavos reales con la cola cubierta de velo de plata. Y hacía media hora que la dueña de la casa, Isabella Tyson, se había alejado por el sendero con su fino vestido de verano, un cesto al brazo, y había desaparecido, cortada por el marco dorado del espejo. Cabía presumir que había ido al jardín bajo para coger flores, o cual parecía más natural suponer acoger algo leve, fantástico, con hojas, con lánguidos arrastres, como clemátides o uno de esos elegantes haces de convólvulos que se retuercen sobre sí mismos contra feos muros y ofrecen aquí y allá el estallido de sus flores blancas y violetas. Parecía más propio de Isabela el fantástico y trémulo convólvulo que el erecto áster o la almidonada cinia, o incluso sus propias rosas ardientes, encendidas como lámparas en lo alto de sus tallos. Esta comparación indicaba cuán poco, a pesar de los años transcurridos, una sabía de Isabela, por cuanto es imposible que una mujer de carne y hueso, sea quien sea, de unos 55 o 60 años, sea realmente un ramo o un zarcillo. Estas comparaciones son peor que estériles y superficiales, son incluso crueles por cuanto se interponen como el mismísimo convólvulo, temblorosas, entre los ojos y la verdad. Debe haber verdad, debe haber un muro. Sin embargo, no dejaba de ser raro que después de haberla conocido durante tantos años, una no pudiera decir la verdad acerca de lo que Isabela era. Una todavía componía frases como esas, referentes a convólvulos y ásteres. En cuanto a los hechos, no cabía dudar de que era solterona, rica, que había comprado esta casa y que había adquirido con sus propias manos, a menudo en los más oscuros rincones del mundo y con grandes riesgos de venenosas picadas y orientales enfermedades, las alfombras, las sillas y los armarios, que ahora vivían su nocturna vida ante los ojos de una. A veces parecía que estos objetos supieran acerca de ella más de lo que nosotros, que nos sentábamos en ellos, escribíamos en ellos y caminábamos,
tan cuidadosamente sobre ellos, teníamos derecho a saber. En cada uno de aquellos muebles había gran número de cajoncitos, y cada cajoncito, con casi total certeza, guardaba cartas, atadas con cintas en arqueados lazos, cubiertas con tallos de espliego y pétalos de rosa. Sí, ya que otra verdad, si es que una quería verdades, consistía en que Isabela había conocido a mucha gente, tenía muchos amigos, por lo que si una tenía la audacia de abrir un cajón y leer sus cartas, hallaría los rastros de muchas agitaciones, de citas a las que acudir, de reproches por no haber acudido, largas cartas de intimidad y afecto, violentas cartas de celos y acusaciones, terribles palabras de separación para siempre, ya que todas esas visitas y compromisos a nada habían conducido. Es decir, Isabela no había contraído matrimonio, y sin embargo, a juzgar por la indiferencia de más cara de su cara, había vivido 20 veces más pasiones y experiencias que aquellos cuyos amores son pregonados para que todos sepan de ellos. Bajo la tensión de pensar en Isabela, aquella estancia se hizo más sombría y simbólica. Los rincones parecían más oscuros, las patas de las sillas y de las mesas más delicadas y jeroglíficas. De repente, estos reflejos terminaron violentamente, aunque sin producir sonido alguno. Una gran sombra negra se cernió sobre el espejo, lo borró todo. Sembró la mesa con un montón de rectángulos de mármol veteados de rosa y gris, y se fue. Pero el cuadro quedó totalmente alterado. De momento quedó irreconocible, ilógico y totalmente desenfocado. Una no podía poner en relación aquellos rectángulos con propósito humano alguno, y luego, poco a poco, cierto proceso lógico comenzó a afectar aquellos rectángulos, comenzó a poner en ellos orden y sentido, y a situarlos en el marco de los normales aconteceres. Una se dio cuenta, por fin, de que se trataba meramente de cartas. El criado había traído el correo, reposaban en la mesa de mármol, todas ellas goteando al principio, luz y color, crudos, no absorbidos. Y después fue extraño ver cómo quedaban incorporadas, dispuestas y armonizadas, cómo llegaban a formar parte del cuadro y recibían el silencio y la inmortalidad que el espejo confería. Allí reposaban revestidas de una nueva realidad y un nuevo significado, y dotadas también de más peso, de modo que parecía se necesitara un escoplo para separarlas de la mesa. Y tanto si se trataba de verdad como de fantasía, no parecía que fueran un puñado de cartas, sino que se hubieran transformado en tablas con la verdad eterna incisa en ellas. Si una pudiera leerlas, una sabría todo lo que se podía saber acerca de Isabela, sí, y también acerca de la vida. Las páginas contenidas en aquellos sobres marmóreos, forzosamente, tenían que llevar profuso y profundamente hendido significado. Isabela entraría, las cogería una a una, muy despacio, las abriría y las leería cuidadosamente, una a una, y después, con un profundo suspiro de comprensión, como si hubiera visto el último fondo de todo, rasgaría los sobres en menudas porciones, ataría el montoncito de cartas y las encerraría bajo llave en un cajón, decidida a ocultar lo que no deseaba se supiera. Este pensamiento cumplió la función de estímulo. Isabela no quería que se supiera, pero no podía seguir saliéndose con la suya. Era absurdo, era monstruoso. Si tanto ocultaba y si tanto sabía, una tenía que abrir a Isabela
con el instrumento que más al alcance de la mano tenía, la imaginación. Una debía fijar la atención en ella inmediatamente, ahora. Una tenía que dejar clavada allí a Isabela. Una debía negarse a que le dieran más largas mediante palabras y hechos propios de un momento determinado, mediante cenas y visitas y corteses conversaciones. Una tenía que ponerse en los zapatos de Isabela. Interpretando esta última frase literalmente, era fácil ver la clase de zapatos que Isabela llevaba, allá, en el jardín de abajo, en los presentes instantes. Eran muy estrechos y largos, y muy a la moda del más suave y flexible cuero. Al igual que cuanto llevaba, eran exquisitos. Y ahora estaría en pie junto al alto seto, en la parte baja del jardín, alzadas las tijeras que llevaba atadas a la cintura para cortar una flor muerta, una rama excesivamente crecida. El sol le daría en la cara, incidiría en sus ojos, pero no, en el momento crítico, una nube cubriría el sol, dejando dubitativa la expresión de sus ojos. ¿Qué era? ¿Burlona o tierna? ¿Brillante o mate? Una solo podía ver el indeterminado contorno de su cara, un tanto marchita, bella, mirando hacia el cielo. Pensaba quizá que debía comprar una nueva red para las fresas, que debía mandar flores a la viuda de Johnson, que había ya llegado el momento de ir en automóvil a visitar a los Ipesley en su nueva casa. Ciertamente, esas eran las cosas de que hablaba durante la cena, pero una estaba cansada de las cosas de que hablaba en la cena. Era su profundo estado de ser lo que una quería aprender y verter en palabras, aquel estado que es a la mente lo que la respiración es al cuerpo, lo que se llama felicidad o desdicha. Al mencionar estas palabras quedó patente sin duda que forzosamente Isabela tenía que ser feliz. Era rica, era distinguida, tenía muchos amigos, viajaba, compraba alfombras en Turquía y cerámica azul en Persia. Avenidas de placer se abrían hacia allí y allá desde el lugar en que ahora se encontraba, con las tijeras alzadas para cortar temblorosas ramas, mientras las nubes con calidad de encaje velaban su cara. Y aquí, con un rápido movimiento de las tijeras, cortó un haz de clemátides que cayó al suelo. En el momento de la caída, se hizo sin la menor duda más luz y una pudo penetrar un poco más en su ser. Su mente rebosaba ternura y remordimiento. Cortar una rama en exceso crecida la entristecía debido a que otra revivió y amó la vida. Sí, y al mismo tiempo, la caída de la rama le revelaba que también ella debía morir, y la trivialidad y carácter perecedero de las cosas. Y una vez más, asumiendo este pensamiento, a su automático sentido común, pensó que la vida la había tratado bien, incluso teniendo en cuenta que también tendría que caer, sería para yacer en la tierra e incorporarse suavemente a las raíces de las violetas. Y así estaba, en pie, pensando, sin dar precisión a pensamiento alguno, por cuanto era una de esas reticentes personas cuya mente retiene el pensamiento envuelto en nubes de silencio. Rebosaba pensamientos. Su mente era como su cuarto, en donde las luces avanzaban y retrocedían. Avanzaban haciendo piruetas y contoneándose y pisando delicadamente. Abrían en abanico la cola, a picotazos abrían camino. Y entonces todo su ser quedaba impregnado, lo mismo que el cuarto, de una nube de cierto profundo conocimiento, de un arrepentimiento no dicho, y entonces quedaba toda ella repleta de cajoncitos cerrados bajo llave, lleno de cartas, igual que sus canteranos.
hablar de abrirla como si fuera una ostra, de utilizar en ella la más hermosa, sutil y flexible herramienta entre cuantas existen, era un delito contra la piedad y un absurdo. Una tenía que imaginar, y allí estaba ella, en el espejo. Una tuvo un sobresalto. Al principio estaba tan lejos que una no podía verla con claridad. Venía despacio, deteniéndose de vez en cuando, enderezando una rosa aquí, alzando un clavel allá para olerlo, pero no dejaba de avanzar y constantemente se hacía más grande en el espejo y más completa era la persona en cuya mente una había intentado penetrar. Una la iba comprobando poco a poco, incorporaba las cualidades descubiertas a aquel cuerpo visible. Allí estaba su vestido, verde gris, y los alargados zapatos, y el cesto, y algo que relucía en su garganta. Se acercaba tan gradualmente que no parecía perturbar las formas reflejadas en el espejo, sino que se limitara a aportar un nuevo elemento que se movía despacio y que alteraba los restantes objetos, como si les pidiera cortésmente que le hicieran sitio. Y las cartas y la mesa y los girasoles que habían estado esperando en el espejo se separaron y se abrieron para recibirla entre ellos. Por fin llegó. Allí estaba, en el vestíbulo. Se quedó junto a la mesa. Se quedó totalmente quieta. Inmediatamente el espejo comenzó a derramar sobre ella una luz que parecía gozar de la virtud de fijarla, que parecía como un ácido que corroía cuanto no era esencia, cuanto era superficial y solo dejaba la verdad. Era un espectáculo fascinante. Todo se desprendió de ella, las nubes, el vestido, el cesto y el diamante, todo lo que una había llamado enredaderas y convólvulos. Allí abajo estaba el duro muro. Aquí estaba la mujer en sí misma. Se encontraba en pie y desnuda bajo la luz despiadada. Y nada había. Isabella era totalmente vacía. No tenía pensamientos, no tenía amigos, nadie le importaba. En cuanto a las cartas, no eran más que facturas. Mírala ahí, en pie, vieja y angulosa, con abultadas venas y con arrugas, con su nariz de alto puente y su cuello rugoso. Ni siquiera se toma la molestia de abrirlas. La gente no debiera dejar espejos colgados en sus estancias. Fin. La casa encantada. A cualquier hora que una se despertara, una puerta se estaba cerrando. De cuarto en cuarto iba cogida de la mano, levantando aquí, abriendo allá, cerciorándose, una pareja de duendes. Lo dejamos aquí, decía ella, y él añadía, sí, pero también aquí, está arriba, murmuraba ella, y también en el jardín, musitaba él. No hagamos ruido, decían, o les despertaremos. Pero no era esto lo que nos despertaba. Oh, no, lo están buscando, están corriendo la cortina. Podía decir una para seguir leyendo una o dos páginas más. Ahora lo han encontrado, sabía una de cierto, quedando con el lápiz quieto en el margen. Y luego, cansada de leer, quizás una se levantara y fuera a ver por sí misma la casa toda ella vacía, las puertas quietas y abiertas, y solo las palomas torcaces expresando con sonidos de burbuja su contentamiento y el zumbido de la trilladora sonando allá en la granja. ¿Por qué he venido aquí? ¿Qué quería encontrar? Tenía las manos vacías.
¿Se encontrará acaso arriba? Las manzanas se hallaban en la buhardilla y en consecuencia volvía a bajar. El jardín estaba quieto y en silencio como siempre, pero el libro se había caído al césped. Pero lo habían encontrado en la sala de estar, aun cuando no se les podía ver. Los vidrios de la ventana reflejaban manzanas, reflejaban rosas. Todas las hojas eran verdes en el vidrio. Si ellos se movían en la sala de estar, las manzanas se limitaban a mostrar su cara amarilla. Sin embargo, en el instante siguiente, cuando la puerta se abría, esparcido en el suelo, colgando de las paredes, pendiente del techo, ¿qué? Yo tenía las manos vacías. La sombra de un tordo cruzó la alfombra. De los más profundos pozos de silencio, la paloma torcaz extrajo su burbuja de sonido. ¡A salvo! ¡A salvo! ¡A salvo! Latía suavemente el pulso de la casa. El tesoro está enterrado. El cuarto. El pulso se detuvo bruscamente. Bueno, ¿era esto el tesoro enterrado? Un momento después, la luz se había debilitado. Afuera en el jardín, quizá. Pero los árboles tejían penumbras para un vagabundo rayo de sol. Tan hermoso, tan raro, frescamente hundido bajo la superficie, el rayo que yo buscaba siempre ardía detrás del vidrio. Muerte era el vidrio. Muerte mediaba entre nosotros, acercándose primero a la mujer, cientos de años atrás, abandonando la casa, sellando todas las ventanas. Las estancias quedaron oscurecidas. Él lo dejó allí. Él la dejó a ella. Fue al norte, fue al este, vio las estrellas aparecer en el cielo del sur. Buscó la casa, la encontró hundida bajo la loma. A salvo, a salvo, a salvo, latía alegremente el pulso de la casa. El tesoro es tuyo. El viento sube rugiendo por la avenida. Los árboles se inclinan y vencen hacia aquí y hacia allá. Rayos de luna chapotean y se derraman sin tasa en la lluvia. Rígida y quieta arde la vela, vagando por la casa, abriendo ventanas, musitando para no despertarnos. La pareja de duendes busca su alegría. Aquí dormimos, dice ella, y él añade, besos sin número, el despertar por la mañana, plata entre los árboles, arriba, en el jardín. Cuando llegó el verano, en la nieve invernal, las puertas siguen cerrándose a lo lejos, distantes, con suave sonido como el latido de un corazón. Se acercan más, cesan en el pasillo, cae el viento, resbala plateada la lluvia en el vidrio. Nuestros ojos se oscurecen, no oímos pasos a nuestro lado, no vemos a señora alguna extendiendo su mano fantasmal. Las manos del caballero forman pantalla ante la linterna. Con un suspiro él dice, míralos profundamente dormidos, con el amor en los labios. Inclinados, sosteniendo la linterna de plata sobre nosotros, nos miran larga y profundamente. Larga es su espera. Entra directo el viento. La llama se vence levemente. Locos rayos de luna cruzan suelo y muro y al encontrarse manchan los rostros inclinados, los rostros que consideran, los rostros que examinan a los durmientes y buscan su dicha oculta. A salvo, a salvo, a salvo, late con orgullo el corazón de la casa. Tantos años, suspira él, me has vuelto a encontrar. Aquí, murmura ella, dormida, en el jardín leyendo, riendo, dándoles la vuelta a las manzanas en la buhardilla. Aquí
dejamos nuestro tesoro. Al inclinarse, su luz levanta mis párpados. A salvo, a salvo, a salvo, late enloquecido el pulso de la casa. Me despierto y grito: ¿es esto vuestro tesoro enterrado? La luz en el corazón. Fin. Lunes o martes. Perezosa e indiferente, sacudiendo con facilidad el espacio de sus alas, conocedora de su camino, pasa la garza sobre la iglesia, bajo el cielo. Blanco e indiferente, ensimismado el cielo cubre y descubre sin cesar. Se va y se queda. ¿Un lago? Quítale las orillas. ¿Una montaña? Sí, perfecto, con el oro del sol en las laderas. Cae desde lo alto, helechos o plumas blancas, siempre, siempre, deseando la verdad, esperándola, destilando laboriosamente unas pocas palabras, deseando siempre, se inicia un grito a la izquierda, otro a la derecha, ruedas golpean divergentes, omnibuses se conglomeran en conflicto, deseando siempre. El reloj asevera con 12 claras campanadas que es mediodía. La luz vierte escamas de oro, niños se arremolinan, deseando siempre verdad. Roja es la cúpula, de los árboles cuelgan monedas, el humo sale lento de las chimeneas, ladrido, alarido, grito, ¡compro metal! Y la verdad, como rayos orientados hacia un punto, pies de hombres, pies de mujeres, negros o con incrustaciones doradas. Esa niebla, ¿azúcar? No, gracias. La Commonwealth del futuro. La luz del fuego salta y deja roja la estancia, salvo las negras figuras y sus ojos brillantes. Mientras descargan una camioneta fuera, la señorita Tengumi sorbe en su mesa escritorio y las vitrinas protegen abrigos de pieles. Cacareada, leve cual hoja, rizada en los bordes, pasada por las ruedas, plateada en casa o fuera de casa, reunida, esparcida, derrochada en diferentes platillos de la balanza, barrida, sumergida, desgarrada, hundida, ensamblada. Y la verdad, recordar ahora junto al fuego del hogar la blanca plaza de mármol, de las profundidades de marfil se alzan palabras que vierten su negrura, florecen y penetran. El libro caído, en la llama, en el humo, en las perecederas chispas, o ya viajando la bandera en la plaza de mármol, minaretes debajo y mares de la India, mientras los espacios azules corren y las estrellas brillan. La verdad, o bien satisfacción con su proximidad. Perezosa e indiferente la garza regresa. El cielo cubre con un velo sus estrellas. Las borra luego. Fin. El cuarteto de cuerda. Bueno, aquí estamos, y si lanzas una ojeada a la estancia, advertirás que el ferrocarril subterráneo y los tranvías y los autobuses, y no pocos automóviles privados, e incluso, me atrevería a decir, landos con caballos bayos, han estado trabajando para esta reunión, trazando líneas de un extremo de Londres al otro. Sin embargo, comienzo a albergar dudas sobre si es verdad, tal como dicen, que a Regent Street está floreciente y que el tratado se ha firmado y que el tiempo no es frío si tenemos en cuenta la estación, e incluso que a este precio ya no se consiguen pisos y que el peor momento de la gripe ha pasado. Si pienso en que he olvidado escribir con referencia a la gotera de la despensa y que me dejé un guante en el tren, si los vínculos de sangre me obligan, inclinándome al frente, a aceptar cordialmente la mano que quizá me ofrecen dubitativamente. 7 años sin vernos. La última vez fue en Venecia. ¿Y dónde vives ahora? Bueno, es verdad que prefiero que sea a última hora de la tarde,
si no es pedir demasiado. Pero yo te he reconocido al instante. La guerra representó una interrupción. Si la mente está siendo atravesada por semejantes dardos y debido a que la sociedad humana así lo impone, tan pronto uno de ellos ha sido lanzado, ya hay otro en camino. Si esto engendra calor y además han encendido la luz eléctrica, si decir una cosa deja atrás, en tantos casos, la necesidad de mejorar y revisar, provocando además arrepentimientos, placeres, vanidades y deseos. Si todos los hechos a que me he referido, y los sombreros y las pieles sobre los hombros, y los fracs de los caballeros, y las agujas de corbata con perla, es lo que surge a la superficie, ¿qué posibilidades tenemos? ¿De qué? Cada minuto se hace más difícil decir por qué. A pesar de todo, estoy sentada aquí, creyendo que no puedo decir qué, y ni siquiera recordar la última vez que ocurrió. ¿Viste la procesión? El rey me pareció frío. No. ¿Pero qué decías? ¿Que ha comprado una casa en Malmesbury? Vaya suerte encontrarla. Contrariamente, tengo la fuerte impresión de que esa mujer, sea quien fuere, ha tenido muy mala suerte, ya que todo es cuestión de pisos y de sombreros y de gaviotas, o así parece ser, para este centenar de personas aquí sentadas, bien vestidas, encerradas entre paredes, con pieles, repletas, y conste que de nada puedo alardear por cuanto también yo estoy pasivamente sentada en una dorada silla, limitándome a dar vueltas y revueltas a un recuerdo enterrado, tal como todos hacemos, por cuanto hay indicios, si no me equivoco, de que todos estamos recordando algo, buscando algo furtivamente. ¿Por qué inquietarse? ¿Por qué tanta ansiedad acerca de la parte de los mantos correspondiente al asiento y de los guantes, si abrochar o desabrochar? Y mira ahora esa anciana cara sobre el fondo del oscuro lienzo, hace un momento cortés y sonrosada, ahora taciturna y triste, cual ensombrecida. ¿Ha sido el sonido del segundo violín, siendo afinado en la antesala? Ahí vienen, 4 negras figuras con sus instrumentos, y se sientan de cara a los blancos rectángulos bajo el chorro de luz. Sitúan los extremos de sus arcos sobre el atril, con un simultáneo movimiento los levantan, los colocan suavemente en posición y mirando al intérprete situado ante él, el primer violín cuenta 1, 2, 3, floreo, fuente, florecer, estallido, el peral en lo alto de la montaña, chorros de fuente, gotas descienden, pero las aguas del Ródano se deslizan rápidas y hondas, corren bajo los arcos y arrastran las hojas caídas al agua, llevándose la sombra sobre el pez de plata. El pez moteado es arrastrado hacia abajo por las veloces aguas y ahora impulsado en este remanso donde, es difícil esto, se aglomeran los peces, todos en un remanso, saltando, salpicando, arañando con sus agudas aletas. Y tal es el hervor de la corriente, que los amarillos guijarros se revuelven y dan vueltas, ahora liberados, y van veloces, corriente abajo, e incluso sin que se sepa cómo ascienden, formando exquisitas espirales en el aire, se curvan como delgadas cortezas bajo la copa de un plátano, y suben. Cuán bella es la bondad de aquellos que con paso leve pasan sonriendo por el mundo, y también en las viejas pescaderas alegres, en cuclillas bajo arcos, viejas obscenas que ríen tan profundamente y se estremecen y balancean al andar de un lado para otro. Mozart de los primeros tiempos, claro está, pero la melodía, como todas estas melodías, produce desesperación, quiero decir, esperanza. ¿Qué quiero decir? Esto es lo peor de la música. Quiero bailar, reír, comer pasteles de color de rosa, beber vino leve y como ardiente, o ahora un cuento indecente me gustaría. A medida que una entra en años, le gusta más la indecencia. Me río. ¿De qué? No has dicho nada, ni tampoco el anciano caballero de enfrente. Pero supongamos... ¡Silencio! El melancólico río nos arrastra.
Cuando la luna sale por entre las lánguidas ramas del sauce, veo tu cara, oigo tu voz y el canto del pájaro cuando pasamos junto al mimbral. ¿Qué murmuras? Pena, pena, alegría, alegría, entretejidos como juncos a la luz de la luna, entretejidos sin que se puedan destejer, entremezclados, atados con el dolor, liados con la pena. ¡Choque! La barca se hunde, alzándose las figuras ascienden, pero ahora delgadas como hojas, afilándose hasta convertirse en un tenebroso espectro que, coronado de fuego, extrae de mi corazón sus mellizas pasiones. Para mí canta, abre mi pena, ablanda la compasión, inunda de amor el mundo sin sol, y tampoco al cesar cede en ternura, sino que hábil y sutilmente va tejiendo y destejiendo hasta que en esta estructura, esta consumación, las grietas se unen, ascienden, sollozan, se hunden para descansar la pena y la alegría. ¿Por qué apenarse? ¿Qué quieres? ¿Sigues insatisfecha? Diría que todo ha quedado en reposo. Sí, ha sido dejado en descanso bajo un cobertor de pétalos de rosa que caen, pero se detienen. Un pétalo de rosa que cae desde una enorme altura, como un diminuto paracaídas arrojado desde un globo invisible, da la vuelta sobre sí mismo, se estremece, vacila, no llegará hasta nosotros. No he notado nada. Esto es lo peor de la música, esos tontos ensueños. ¿Decías que el segundo violín se ha retrasado? Ahí va la vieja señora Munro, saliendo a tientas. Cada día está más ciega la pobre, y con este suelo resbaladizo. Ciega ancianidad, esfinge de gris cabeza. Ahí está, en la acera, haciendo señas, tan severamente el autobús rojo. ¡Delicioso! ¡Pero qué bien tocan! ¿Qué? La lengua no es más que un badajo, la mismísima simplicidad. Las plumas del sombrero contiguo son luminosas y agradables como una matraca infantil. La hoja del plátano destella en verde por la rendija de la cortina. Muy extraño, muy excitante. ¿Qué? ¡Silencio! Estos son los enamorados sobre el césped. Señora, si me permite que coja su mano. Señor, hasta mi corazón le confiaría. Además hemos dejado los cuerpos en la sala del banquete, y eso que está sobre el césped son las sombras de nuestras almas. Entonces, estos son abrazos de nuestras almas. Los limoneros se mueven dando su asentimiento. El cisne se aparta de la orilla y flota ensoñado hasta el centro de la corriente. Pero, volviendo a lo que hablábamos, el hombre me siguió por el pasillo y al llegar al recodo me pisó los encajes del viso. ¿Y qué otra cosa podía hacer sino gritar? Pararme y señalar con el dedo. Y entonces desenvainó la espada, la esgrimió como si con ella diera muerte a alguien y gritó: ¡Loco! Ante lo cual yo grité y el príncipe, que estaba escribiendo en el gran libro de pergamino junto a la ventana del mirador, salió con su capelo de terciopelo y sus zapatillas de piel. Arrancó un estoque de la pared, regalo del rey de España, ¿sabe? Ante lo cual yo escapé echándome encima esta capa para ocultar los destrozos de mi falda, Escuché las trompas. El caballero contesta tan aprisa a la dama, y la dama sube la escalinata con tal ingenioso intercambio de cumplidos, que ahora culminan con un sollozo de pasión que no cabe comprender las palabras, a pesar de que su significado es muy claro. Amor, risa, huida, persecución, celestial dicha, todo ello surgido como flotando de las más alegres ondulaciones de tierno cariño, hasta que el sonido de las trompas de plata, al principio muy a lo lejos, se hace gradualmente más y más claro, como si senescales saludaran al alba o anunciaran terriblemente la huida de los enamorados. El verde jardín,
el lago iluminado por la luna, los limoneros, los enamorados y los peces se disuelven en el cielo palino a través del cual, mientras a las trompas se unen las trompetas y los clarinetes les dan apoyo, se alzan blancos arcos, firmemente asentados en columnas de mármol. Marcha y trompeteo, metálico clamor y clamoreo, firme asentamiento, rápidos cimientos, desfile de miríadas, la confusión y el caos bajan a la tierra. Pero esta ciudad hacia la que viajamos carece de piedra y carece de mármol, pende eternamente, se alza inconmovible, y tampoco hay rostro, y tampoco hay bandera que reciba o dé la bienvenida. Deja pues que tu esperanza perezca. Abandono en el desierto mi alegría, avancemos desnudos. Desnudas están las columnatas, a todos ajenas, sin proyectar sombras, resplandecientes, severas. Y entonces me vuelvo atrás, perdido el interés, deseando tan solo irme, encontrar la calle, fijarme en los edificios, saludar a la vendedora de manzanas, decir a la doncella que me abre la puerta: noche estrellada. Buenas noches, ¿va en esta dirección? Lo siento, voy en la otra. Fin. Has escuchado Cuentos cortos de Virginia Woolf, una producción de Carla Narraciones. Todos los derechos reservados. Si quieres escuchar más audiolibros, inscríbete a nuestro canal Carla Narraciones. No te olvides de dar un like a este vídeo y comentar qué te han parecido estos cuentos.